El siguiente paso de esta hazaña arquitectónica suprema significó sobrepasar los límites de la ingeniería. Acarreó una serie de trágicas muertes y llevó tempranamente a la tumba a su portentoso promotor. Para poder desafiar los límites de las técnicas de construcción de puentes entre las corrientes, remolinos, galernas tempestuosas y nieblas corrosivas del Golden Gate, era necesario contar con un genio de la ingeniería. Solo hubo un hombre que se atrevió a asumir el reto. Se trataba de un alemán bajito procedente de Chicago con una gran ambición y un ego aún mayor. Sobre el papel, Joseph Strauss, el propulsor de la construcción del Golden Gate, era tan poco adecuado para llevar a cabo el proyecto como lo era la localización de la obra en una zona de vendavales propensa a los terremotos. Strauss nunca había construido un puente en suspensión ni tenía el título de ingeniero, pero se atrevió a proponer la construcción del puente más grande y complejo del mundo a través del inmisericorde estrecho del Golden Gate. Pero el coste de su oferta, 18 millones de euros, era el adecuado. Su proyecto era innegablemente necesario y el equipo que fue capaz de reunir era el ideal para hacer realidad sus planos. Su primer fichaje fue el renombrado ingeniero y catedrático Charles Ellis. Ellis, un intelectual meticuloso y conservador, confirió al proyecto la precisión y credibilidad de las que carecía. Después Strauss contrató a Leon Moisseiff, el célebre diseñador del puente de Manhattan en Nueva York. Moisseiff y Ellis reescribieron juntos las leyes de lo técnicamente posible. La cima de sus logros lo constituyen las dos torres de suspensión que se elevan a casi 250 metros sobre el agua, construidas con precisión por una élite de obreros del metal u hombres del puente, como a ellos les gustaba que les llamasen. Eran hombres que viajaban por todo el mundo en busca de proyectos de construcción de prestigio, y para ellos el puente Golden Gate fue como la miel para las abejas. Los componentes de las torres se fabricaron en Pensilvania y luego se transportaron en barcaza a través del Canal de Panamá hasta la bahía de San Francisco. Estaban formados por núcleos de celdas huecas compuestas de acero de 2,5 centímetros de espesor. Cada torre estaba formada por un panal de celdas que iban reduciéndose en número desde las 97 de la base hasta las 21 de la cima, a medida que se incrementaba la altura y estrechez de cada torre. Las torres supusieron toda una innovación en materia de puentes. Están diseñadas para soportar los 34 millones de kilos de peso muerto de los cables y la carretera, a los que se añaden otros 4,3 millones de kilos de peso en movimiento si se llena de camiones de un extremo a otro. Las torres son las obras maestras que definen el puente Golden Gate. El interior y el exterior de cada torre están recorridos por casi 37 kilómetros de escaleras. Cada escalón nos recuerda que esta infraestructura mastodóntica fue construida paso a paso por hombres de carne y hueso. Lo construyeron los trabajadores del metal, de la misma fábrica en la que trabajo yo. Admiramos mucho a los hombres que levantaron el puente. Aquí arriba las condiciones de trabajo de los obreros actuales son tan precarias como las de entonces, a causa del viento y la niebla. Las condiciones son realmente duras. Con una mano te agarras al puente y con la otra trabajas. En el mejor de los casos, trabajar en el puente era muy duro y en el peor, una auténtica pesadilla. Pero era la época de la Gran Depresión y el trabajo escaseaba. Los hombres hacían colas que daban la vuelta a la manzana para recibir un poco de sopa y, si era posible, una oferta de trabajo. Pero incluso en una época en la que los obreros cobraban una miseria, el ingeniero jefe Strauss hizo todo lo posible para garantizar la seguridad de sus empleados. Era un visionario obsesionado por la seguridad. En esa época se sobreentendía que por cada millón invertido en una obra se perdía una vida, y Strauss no estaba dispuesto a que su proyecto costase 18 muertes. Fue el primero no solo en exigir el uso de cascos y cables de seguridad, sino que llegó a experimentar con pantallas solares y gafas de sol para prevenir la ceguera causada por el propio sol y una cura para la resaca a base de repollo, porque sus empleados se tomaban las juergas tan en serio como su trabajo. La medida más grande y más costosa fue una red gigante, como la que utilizaban los equilibristas en el circo. Estaba extendida bajo el arco del puente, cubriendo toda la superficie del agua.
Costó más de 90.000 euros, pero sirvió para salvar un total de 19 vidas. Los afortunados obreros salvados se convirtieron en miembros de un exclusivo club denominado A Medio Camino del Infierno. En mayo de 1934 se izó con orgullo la bandera de Estados Unidos sobre la Torre Marín recién terminada. Un grupo de hombres duros se subió a lo más alto del mayor puente jamás construido. Constaba de 20.072.633 kilos de acero montado en un laberinto de segmentos huecos tan complejo que los obreros se perdían en él. Las piezas estaban unidas por 300.000 remaches martilleados a mano. Había llegado el momento de instalar los cables, que eran los más largos y gruesos que se habían fabricado nunca. En total, los cables de acero sumaban más de 128.000 kilómetros y hubo que trasladarlos por separado en carretes gigantes desde la costa este. Los cables principales contenían 24 toneladas de acero y estaban compuestos por miles de cables hilados de uno en uno mediante la misma tecnología que inventó la constructora del puente de Brooklyn, la empresa Roebling de Nueva Jersey. Al equipo de cableado se le ocurrió una forma ingeniosa de acelerar su labor. En vez de utilizar un vehículo para transportar los cables individuales sobre el agua, emplearon dos. Cada uno partía de un extremo del puente, se encontraban a medio camino y allí intercambiaban los cables. En total se fabricaron 61 rollos de cable formados a su vez por 27.572 segmentos de cable. El récord de instalación de cables llegó a fijarse en 4 toneladas al día. El ritmo de trabajo alcanzó su punto álgido y a pesar de las buenas intenciones de Strauss, empezaron a producirse accidentes. El 17 de febrero de 1937 ocurrió una tragedia. Dos obreros se encontraban en la famosa red de seguridad recogiendo escombros cuando una plataforma se desplomó sobre ellos. Se trataba de una estructura de 5 toneladas de peso sobre la que se encontraban trabajando 12 personas. La red aguantó el peso durante unos instantes, pero luego crujió como una ametralladora y se rasgó como una valla que se astilla. 12 hombres se ahogaron en las gélidas aguas y solo hubo 2 supervivientes. Uno de ellos estaba herido de gravedad y fue encontrado aferrado a un cadáver flotante que él pensaba que estaba vivo. En mayo de 1937 se acabó por fin el puente y llegó el largamente esperado momento de su inauguración. Esta tuvo lugar el día 27, declarado Día del Peatón, en el que fue recorrido por 200.000 personas que se pasearon, corrieron, patinaron y bailaron claqué a lo largo del puente. Al día siguiente, una comitiva motorizada de vehículos oficiales recorrió el puente de un extremo a otro. Joseph Strauss declaró su puente abierto al mundo y proclamó que si las generaciones venideras lo conservaban bien, duraría para siempre. A los 67 años, Strauss se mudó discretamente a Los Ángeles tras 20 años de inmersión en los triunfos y tragedias de la política. Un mes después, el visionario cuya determinación había levantado el puente se vio obligado a guardar cama y al año siguiente falleció. Nadie dudó de la fortaleza y seguridad de la espectacular estructura que constituye su legado. Sin embargo, 3 años después, ocurriría algo que lo cambiaría todo. En octubre de 1940, ante la mirada atónita del mundo y para desmayo de los ingenieros de San Francisco, el puente de Tacoma, que era el tercer puente de suspensión más largo del mundo y el más moderno, se desintegró en mitad de un vendaval. El ingeniero estrella que había efectuado los cálculos del Golden Gate, Leon Moisiev, había sido también el cerebro del vanguardista diseño técnico del puente del Estrecho de Tacoma, con lo cual todas las miradas se centraron en él. Las autoridades del puente del Golden Gate contactaron inmediatamente con Charles Ellis, el subingeniero jefe del proyecto y fuente del diseño original.
Ellis revisó meticulosamente todos los cálculos realizados en los planos del Golden Gate. Fue así como confirmó que la destrucción del puente de Tacoma estuvo motivada por su estrecho perfil.